Buenos días a todos. A este segundo día del Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos 2015 en Madrid. También a todos los que nos siguen vía streaming, bienvenidos a la segunda jornada del Congreso. Ahora mismo acaba de morir, un cristiano. Cada 5 minutos es asesinado un cristiano por razón de su fe. La religión cristiana sigue siendo la más perseguida del mundo. En algunas zonas del planeta no paran de aumentar los mártires, especialmente en los países bajo dominio de grupos armados inspirados en el fanatismo islamista de tipo yihadista. Acaba de morir ahora otro cristiano. Los últimos informes hablan de que 34 de los 50 países donde se registra persecución religiosa corresponden a países de mayoría de población musulmana. En estas circunstancias, ser simplemente portador del mensaje de Cristo te sitúa directamente en la diana del fanatismo. Nuestros invitados están en la diana permanentemente. Ellos, sus comunidades, sus diócesis, sus parroquias, sus feligreses y, sin embargo, aun a riesgo de morir, permanecen firmes. Para mí es un honor compartir mesa y moderar a Monseñor Bashar Mati Barda, arzobispo católico caldeo de Erbil, en Irak, a quien desde aquí también quiero mostrarle mis respetos y pésame por las víctimas del atentado ayer en su diócesis. También a mi izquierda, a su derecha, tienen a Monseñor Joseph Danlami Bagoviri, obispo de Kafanchan, en Nigeria. De espaldas, el reverendo Michael, pastor evangélico en Egipto. Y a la derecha de ustedes, en el extremo de la mesa, el padre Luis Montes, misionero en Bagdad, en Irak. Si les parece, voy a darles paso a cada uno de ellos para que hagan una breve introducción y que hagan su exposición. Y a continuación abriré un turno de preguntas donde de forma totalmente libre ellos irán respondiendo y seguiremos así hasta concluir la mesa. Entonces, en primer lugar, cedo la palabra a Monseñor Bashar Mati Barda, arzobispo católico de la diócesis de Erbil, en Irak. Muchas gracias. Bienvenidos. Primero, gracias por la invitación de venir aquí a compartir con ustedes algunas de las experiencias nuestras en nuestro país y agradecerles el trabajo tan valiente que están haciendo en narrar esta historia. Me han pedido que hable de la evangelización en países musulmanes. Hemos mantenido un diálogo de vida con los musulmanes durante 1400 años. Antes del Islam, de la llegada del Islam a Irak, llevábamos 6 siglos ahí. El cristianismo data en Irak del primer siglo, como ya saben. Estos años están llenos de historias valientes de cristianos, pero también de historias brutales por el otro lado. En los países musulmanes hay 3 preguntas. ¿Nos permiten evangelizar en los países musulmanes con las personas musulmanas? Y la respuesta es que no, porque si lo hacemos, estamos provocando una guerra o iniciando una guerra contra el Islam según la Sharia, y entonces el yihad se declarará contra nosotros y nosotros y nuestros bienes se convertirán en halal para ellos. Sabrán a lo mejor que la mayoría de los países musulmanes basan sus constituciones en la Sharia, y dentro de la Sharia está prohibido evangelizar. Por otro lado, los musulmanes sienten que tienen el deber de extender el Islam a través de
la predicación o con la espada, si hace falta. Ese deber corresponde a cualquier persona que crea que es un verdadero musulmán. No tiene fronteras. Islam es una nación a la que pertenecen todos los musulmanes, sin fronteras. Así que no se paran, no tienen límites, tienen que llevar su mensaje a todo el mundo. Sobre decir que en Irak, después de la invasión por Estados Unidos y sus aliados, los fanáticos, los grupos de fanáticos han encontrado excusas para lanzar campañas de persecución, 5 en total, contra la población cristiana. Y como consecuencia, los cristianos han decidido huir de las provincias afectadas, y hubo también en el 2014, en agosto, cuando cientos de miles de personas huyeron de esas zonas y de la llanura de Nínive y se consideran como personas desplazadas internamente si se quedan dentro del país o refugiados cuando salen del país. La segunda pregunta es si podemos evangelizar dentro de nuestras propias iglesias, si se permite. Y la respuesta es que sí. Salvo en el Líbano, hay muchos obstáculos, muchas barreras contra nuestro trabajo espiritual, sobre todo cuando estamos en países con regímenes totalitarios o con dictaduras donde tienen miedo a cualquier tipo de reunión que no esté bajo el control del régimen. Los sacerdotes y los obispos sabemos que todas nuestras actividades pastorales y eclesiásticas están estrechamente observadas. No podemos negar que muchísimos musulmanes nos ven como la gente del libro, que nos da privilegios ilimitados que podrían cancelar las autoridades islámicas, porque ellos piensan que tienen el derecho o el permiso de Dios de conceder o de retirar eso. Y por eso se niega ese segundo punto que se dio en Mosul. Y han decidido, esas personas de ahí se han ido, han decidido irse, han querido no han querido perder su dignidad y han huido de Mosul. ¿Cómo podemos evangelizar en estos países? Bueno, nuestros padres nos han explicado la manera. Cuando el Islam entró en nuestro país, nuestros padres tomaron otra postura. No evangelizaban con la palabra, sino con actos, siendo fieles a los valores cristianos, la paz, la honestidad, la verdad, la misericordia, dando ejemplo como buenos humanos. Era la mejor forma de evangelizar, que tocaría al corazón de los demás, de los musulmanes. Pero ¿quién va a terminar ese trabajo? Es el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que ser así y Dios tomará la iniciativa, tomará ese ejemplo y Dios termina el trabajo. No tenemos que preguntar el cómo ni el cuándo. Es su manera de hacerlo. Y sabemos que cada año hay personas que se acercan a la iglesia y piden ser bautizados y, por supuesto, les guiamos, les orientamos de distintas maneras. Segundo, tenemos que ser un instrumento. Nuestros padres tradujeron los textos griegos de filosofía y enseñaron la filosofía árabe y enseñaron a tratar a los enfermos con compasión.
religión. Y ahora tenemos la mejor manera de evangelizar en nuestros colegios. Hubo en un momento dado una universidad de los jesuitas que se cerró en el 71, pero gracias a Dios hemos podido reabrir esa universidad. También tenemos universidades y clínicas, así que a través del ejemplo, con nuestros actos, podemos predicar y evangelizar. Entonces, con esto ya termino. Gracias. El título de la mesa redonda es Evangelizar en países musulmanes, nada menos. Increíble. A continuación cedo la palabra a Monseñor Joseph Danlami Bagobiri, obispo de Kafanchan, en Nigeria. Adelante, por favor. Sí, sí. Yes. Good morning, everyone. I come from a diocese called Kafanchan in northern Nigeria. Soy del norte de Nigeria. My diocese was Mi diócesis in 1995. We are about 20 years old. Se creó en el 95, llevamos 25 años aproximadamente. Tenemos una población de unos 300 católicos dentro de la diócesis y la población, pues la mayoría son cristianos, y aunque estamos en el norte, es una zona principalmente musulmana. En esa zona de Kafanchan hay odio hacia los cristianos, primero por su fe en Jesucristo, y nos han atacado una y otra vez. Constantemente nos atacan. Envié un documento a Rocío con una cronología de atentados que hemos sufrido durante los últimos 10 años. Son más de 53, y la mayoría de esos 53 atentados han sido durante los últimos 4 años, cuando los musulmanes, o después de cuando los musulmanes perdieron las elecciones generales y echaban la culpa a los cristianos. En un periodo muy corto hemos sufrido más de 53 atentados, no por nada que hayamos hecho, sino simplemente por nuestra fe. Y el segundo motivo por esa amenaza es la belleza de nuestros terrenos, nuestra tierra. En Nigeria el norte es el Sahara, muy seco, pero afortunadamente vivimos en una zona con un clima muy bueno, muy bonito para la agricultura y para la cría de ganado. Y otro motivo es que nos quieren quitar la tierra, quieren esa tierra para utilizarla para la agricultura y para su ganado. Quiero decir ahora que los ataques, los atentados, algunos han adquirido un aspecto o unos elementos de genocidio. Hay algunas zonas, aquí no estamos hablando de ficción, sino que es la realidad. Sanga es un lugar, y ahí en solo 3 meses han sufrido 10 atentados en serie, y en 3 de los atentados mataron a más de 100 personas en una sola noche. Así, eso significa que entran en la comunidad, la gente está dormida, les despiertan y luego les disparan directamente, nada más despertarse. Hemos tenido que tener entierros masivos, entierros con fosas comunes, más de 100 personas en una sola fosa. No es ficción, es real. En Notisampare mataron a un puñado de personas, pero fue una noticia global.
En mi zona eso ocurre en silencio. Incluso los agresores van a la prensa y se presentan como las víctimas. Y es muy desafortunado que esto nos ocurre y no tenemos la voz ni los medios porque nosotros no controlamos la situación, está en manos del enemigo. Hay dos tipos de Boko Haram. Tenemos el Boko Haram que se queda en su zona. Luego vamos a escuchar las palabras de otro colega que nos contará más. Pero el Boko Haram real, verdadero, es en su zona, pero Boko Haram surge del grupo de los Kanuris que quieren el califato en Nigeria, igual que el califato Sokoto, pero sin éxito. Es principalmente musulmán, pero es también muy militante. Quieren islamizar Nigeria. Si escuchamos al líder de Boko Haram, ha dicho que su ambición es crear un califato. Si van a tener éxito o no, bueno, queda por ver. En mi propia zona de Nigeria, en el noroeste, no son los Kanuris que nos atacan. Son los hombres de Fulani. Son caturiras, son nómadas, no se quedan en ningún lugar. Es un pueblo que son ganaderos. Son los que son responsables de estos atentados. Y muchas veces llegan con armas sofisticadas, realizan estos atentados, luego se van antes de la llegada de las fuerzas militares. En parte, bueno, no sé cómo me llegó la invitación de venir aquí, pero quiero agradecer muchísimo a los organizadores por invitarme. Mi respuesta o mi visión sobre cómo los cristianos tienen que reaccionar a ese terror, cómo tienen que reaccionar ante el mal, pues no, mi opinión no es convencional y por eso me sorprendió la invitación a participar aquí. Ayer escuchamos al Monseñor Angelos. El obispo cóptico dio una ponencia preciosa y nos contó que en un solo día recibieron atentados contra varias iglesias y nadie tomó represalias en defensa de esas iglesias para protegerlas. También habló de los 22 cristianos cópticos que se murieron en Libia, cómo les mataron. Y lo que tenemos que preguntarnos es si es esa la única forma de responder al mal, la única manera que tiene el cristianismo de responder al mal. Y esto es algo que quiero preguntar a este foro, a Ignacio y a los miembros del equipo. Tenemos que trabajar duro para encontrar una respuesta holística cristiana en línea con las Escrituras, con el testimonio de la Biblia. Tenemos que coger la Biblia en su conjunto. No tenemos que coger las secciones de la Biblia que nos sirvan para plantear nuestra postura. Tenemos que entender
que hay algunos que son más pacifistas. Hay algunos de nosotros que nos sentimos cómodos con esa postura pacifista. Pero yo he dicho que el pacifismo absoluto que algunos cristianos presentan no se puede defender con ninguna base teológica. Incluso dentro del cristianismo hay espacio, no solo para permitir, pero también para entender la necesidad de utilizar la fuerza para luchar contra el mal. Y quiero destacar que ese aspecto tiene que ser visible en nuestra respuesta al mal. Cuando llega el mal, no solo tenemos que ceder ante el mal. Cuando llega, no podemos simplemente decir, ay, bueno, pues Jesús se murió en la cruz. No podemos ofrecer el cuello y decir, por favor, córtemelo. Es la única respuesta al mal. Yo tengo un documento de postura y por eso digo que mi punto de vista es poco convencional. Y esto lo hice cuando Boko Haram apareció en Nigeria. Y se llama Entre el cristianismo y el pacifismo, una respuesta a Boko Haram. Y ahí intento argumentar que mientras que existen elementos pacifistas en el cristianismo, que si nos dan un golpe tenemos que dar la otra mejilla, es cierto. Es lo que decía o defendía el obispo ayer. Y también en el sermón del Viernes Santo, que está en zenith.org, que es del Vaticano, es una publicación online del Vaticano. Y en Viernes Santo se publicó ese sermón, que sigue las mismas líneas que la charla del Angelos, del Monseñor Angelos. Espero que Ignacio esté conmigo. La pregunta es que ¿por qué se murió Jesús en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué? Se murió por dos motivos. Primero, por la redención. Es un sufrimiento redentor. Nadie ha escrito tanto sobre esto como el Papa Juan Pablo II. En su segundo cíclico habló del sufrimiento, donde dice que Jesús no sufría para salvarnos del sufrimiento, pero sino para darnos un ejemplo de cómo sufrir. Y ese es solo un motivo por el sufrimiento de Jesús, de por qué sufrió. Como se dijo ayer, Jesús sufrió para darnos un ejemplo de cómo sufrir. San Pedro lo dice muy bien en su primera carta, capítulo 2. Jesús sufrió para darnos un ejemplo para que pudiéramos seguir en sus pasos. Los cristianos tenemos que seguir los pasos y tenemos que imitar el ejemplo de Jesús, pero no tenemos que olvidar por qué Jesús sufrió y murió en la cruz. ¿Por qué se sometió a ese tratamiento tan poco humano como lo que se vio en la cruz? Sufrió para salvarnos a nosotros, para que no sufriésemos. Si hablamos de esa idea de que Jesús sufrió para que nosotros no sufriéramos, tenemos que prestar atención a esa idea. Cuando decimos que Jesús sufrió para que yo no sufriera, estamos hablando de una dimensión
sustitutiva expiatoria de la redención. Y yo tengo un documento de 10 páginas como respuesta al padre Cantabalesa. Y lo que quiero decir es que no podemos tener una sola respuesta al mal. Tenemos que tener 2 respuestas al mal que estén de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. No podemos decir simplemente que tenemos que dar la otra mejilla. Jesús dijo que si no tiene una espada ahora, coge una. ¿Qué significa esto? No dijo hay que romper la espada y tirarla. No dijo eso. Dijo que es suficiente. Quiero decir aquí que además de ese concepto redentor del sufrimiento, intentamos hacer cosas positivas del sufrimiento. Tenemos que entender que Jesús se murió para eliminar el sufrimiento. Por ejemplo, ¿qué ocurrió en Egipto cuando se atentaron, cuando hubo esos atentados contra las iglesias y no hubo represalias? Es porque es una minoría pequeña. En España el 80% son católicos. Musulmanes serían el 5% a lo mejor. Y si aquí empiezan a matarles, ¿se huiría? ¿La gente huiría diciendo que la Biblia dice que no hay que utilizar la fuerza para parar el mal, como en Egipto? Si eso ocurriera en España, pues no tendría lógica. En lo que quiero pensar es el lugar de la autodefensa en medio de todo esto. Hay personas que no quieren hablar de esto. Les parece algo ajeno al cristianismo, esa idea de la defensa propia, y que sea una cosa ajena a la Iglesia. Pero no es cierto si pensamos en el catequismo de la Iglesia Católica, el número 2264 al 66, alguien que defiende su propia vida no es culpable de asesinato, incluso si tiene que dar un golpe mortal a su agresor. Desde el principio del Estado Islámico y Boko Haram, yo he estado escuchando el Papa Francisco. El Papa Francisco ha realizado varias intervenciones y yo he hecho un resumen en 4 puntos. Primero, una condena clarísima de los grupos terroristas. Ha sido muy claro en condenar. Cuando empezó el Estado Islámico contra las minorías cristianas, el Papa Francisco dijo: el Estado Islámico no están librando una guerra, no existe ninguna guerra entre ustedes y esos grupos étnicos. Esto es un genocidio y hay que parar este genocidio. Y eso son las palabras del Papa. ¿Cómo se para un genocidio? ¿A sentarse en la mesa a hablar? No, a través de la fuerza. Incluso con esa declaración, el Papa reconoce que se puede permitir, incluso que es necesario utilizar la fuerza para evitar el aumento del mal. ¿Qué más ha dicho el Papa? Ha llamado a la comunidad internacional para que pare las actividades de esos grupos. No ha dicho que Jesús no ha dicho que no se puede utilizar la fuerza de las comunidades internacionales, que solo hay que rezar. ¿Por qué no hizo eso? Yo creo que incluso con esa declaración se reconoce el permiso para utilizar la fuerza.
También pide una oración ferviente. Según lo que ha dicho nuestro hermano, tenemos que vivir la verdad, ser testigos de la verdad, amar al enemigo y vivir la verdad del cristianismo. Son dos de las respuestas que ofrece el Papa. Lo que yo quiero decir es que las dos van juntas. Algunas personas solo ven el pacifismo absoluto como la única respuesta posible de los cristianos ante el mal. Algunas personas dicen que la sumisión o el consentimiento es la única forma de responder para los cristianos. Hay momentos cuando la condena no es suficiente. Tenemos que ser capaces de afrontar el mal con valor. Y por eso yo creo que la llamada del Santo Papa se tiene que tomar en serio. Él está hablando de los gobiernos del mundo, de la unión de los gobiernos para defender los ciudadanos. En Nigeria, nuestro gobierno no puede defendernos. El gobierno ni siquiera puede defenderse a sí mismo contra Boko Haram, mucho menos a las personas. Ha estado tan mal la situación que incluso el gobierno huía de Boko Haram. En esa situación, ¿qué tiene que hacer la gente? Tiene que quedarse quieta, decir, si no hay gobierno para protegernos. Hablamos del gobierno, de las terceras partes para defender al poblado, a la población, pero en casos cuando el gobierno funciona, pero cuando un gobierno no funciona, no puede ser la solución. He respondido a mi manera, y tenemos la homilía del Viernes Santo, que es preciosa, pero sigue la misma dirección de las palabras del obispo. Tenemos que someternos al mal y ser testigo. Y cuando vienen a matarle, ofrecer el cuello. Bueno, esas palabras son válidas, pero no es todo. Tenemos que tener un equilibrio con esa dimensión sustitutoria, redentora. Algunos podrían preguntar, ¿cuándo hay que atacar? En África, durante el primer sínodo, dijimos que la evangelización se puede llevar a cabo de 5 maneras. Primero, con la proclamación de la palabra. Segundo, es a través de la cultura. Tercero, acciones para la paz. Cuarto, diálogo religioso. Y quinto, el uso de los medios. Estas son las 5 maneras de realizar la evangelización en África. No se puede hacer de las 5 maneras al mismo tiempo. Tenemos que analizar la situación y pensar en cuál de las 5 será la más eficaz, la más efectiva. Es lo mismo con la respuesta al mal. Tenemos que elegir cuándo la sumisión o el consentimiento es la forma de responder y cuándo el ataque, la defensa propia, es la menor. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias, monseñor. Entiendo que la apelación que le ha hecho directamente a Nacho se hace extensiva a no solamente todos los que estamos en esta sala, los miembros de Actoir, los miembros de Citizen Go, todos, los cristianos en general. Pues muchas gracias por sus palabras. Y paso la palabra a continuación al reverendo Michael, pastor evangélico en Egipto. Good
Buenos días, hermanas, hermanos. Espero que perdonen el que esté en una posición tan extraña en esta mesa. Debo decir que nunca he hablado antes de espaldas al público. Así que para mí es mucho más extraño que lo que puedan pensar ustedes. Seguro que mucho más raro que para ustedes. Es todo un privilegio para mí ser un participante de este grupo tan respetado que se está centrando en los temas quizás más problemáticos y en las crisis a las que nos enfrentamos hoy en día. Pero sí que tengo dos preguntas que quería compartir con ustedes en mi breve intervención. Antes de hacer esas preguntas, quería decir que sé que todos hemos oído escenas, hemos oído historias terribles, hemos visto escenas, imágenes terribles con el mar y esos 21 mártires egipcios. Y nos preguntamos, cuando vemos esas imágenes, nos preguntamos, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta parte del mundo? ¿Quién es el verdadero enemigo? Esa es la primera pregunta que yo tengo para ustedes. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? ¿El verdadero enemigo son aquellos 21 verdugos que parecía que aquellos que han sido capaces de ver el vídeo hasta el fin, que nos parecían personas sin corazón? ¿O son los secuestradores y asesinos de Kaila? ¿Son ellos nuestros verdaderos enemigos? ¿O son las personas que gritan muerte a Asia Bibi día y noche? ¿Son ellos nuestros enemigos? El hecho es que el enemigo real de todos nosotros quiere que creamos eso, quiere que creamos que los enemigos son personas de carne y hueso. Pero la respuesta viene directamente de la Biblia. Nuestros enemigos no son de carne y hueso. Nuestros enemigos son los poderes de la oscuridad de este mundo. Nuestros enemigos son aquellos espíritus, los espíritus de anticristo, antidios, que quieren que las personas sigan siendo asesinadas, quieren que las personas sigan muriendo día y noche, y que no quieren que las personas se conviertan a Jesucristo. Esa es la pregunta más importante para nosotros. ¿Quién es nuestro enemigo? Y nos podemos ver tentados cuando vemos esas imágenes, escuchamos esas historias. Podemos vernos tentados a ir a una conclusión, a saltar a una conclusión no bíblica y ver a nuestros enemigos. Creo, al igual que la mayor parte de vosotros creeréis, que el poder redentor de la sangre de Cristo es mucho más fuerte que el poder del mal que se ha implantado en el corazón de los humanos de este mundo, y que todos en este mundo tenemos la oportunidad de reunirse con el Salvador, incluso los asesinos, incluso los asesinos más fervientes de los que oímos esas historias. Ellos pueden reunirse con Cristo porque el poder de la sangre de Cristo es mucho más fuerte, y todos sabemos que eso aparece en la Biblia. Así que la primera pregunta es discernir quién es realmente nuestro enemigo real. Y el enemigo real no son la gente, está dentro, son los espíritus oscuros que están dentro de la gente. Y luego, la segunda pregunta es, ¿qué está haciendo la Iglesia? Desgraciadamente, y esta es la cita de uno de mis compañeros en mi hogar, dicen que la mayor parte de las iglesias se preocupan más hoy en día con la Iglesia que con la cristiandad. Espero que se haya traducido bien al español. Pero los cristianos se preocupan mucho más con la Iglesia, con las prácticas de la Iglesia, con las actividades de la Iglesia, con el día a día de la Iglesia, con los
las comodidades de la iglesia, con aquello que hacen en la iglesia, van a la iglesia, tienen una buena comunidad, la gente suele ser amable los unos con los otros. En la iglesia a veces no, pero en general la iglesia es un refugio, podríamos decir, un lugar seguro para los cristianos, o eso era lo que pensábamos. Pero en Egipto, durante los últimos 4 años desde la revolución, desde la primavera árabe, que seguramente les sorprenda lo que voy a decir, uno de los lugares más peligrosos para los cristianos es la iglesia. ¿No es cierto? Cuando los cristianos deciden mantenerse seguros, tranquilos en su edificio, pues es como una luz que se esconde bajo una taza y es como la sal que se mantiene dentro del salero. Es la misma parábola de la que habló Jesucristo, sí. La iglesia que se queda dentro de las paredes de la iglesia y que se ocupa únicamente de su vida en la iglesia y que se encierra en la iglesia, yo creo que esto es uno de los lugares más peligrosos para nosotros porque neutraliza nuestro testimonio. ¿Y qué tipo de testimonio tenemos? Tenemos el testimonio del amor. Piensen y observen a su alrededor. ¿Quién habla de amor? ¿Quién habla más de amor? Del amor y de el perdonar como la salvación de la raza humana. Pues Jesucristo lo hizo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia egipcia? ¿Qué es lo que hace antes de la llamada? ¿Qué es lo que hizo antes de la llamada primavera árabe? Bueno, pues vivíamos nuestra vida normal, seguíamos en el mismo régimen durante 30 años, vivíamos la misma vida durante ese tiempo y siempre teníamos algo de lo que preocuparnos, sí, algún incidente aquí o allá. Como dijo el padre Angelos ayer, la persecución y el sufrimiento forma parte de nuestra vida cotidiana, forma parte de nuestra herencia. Así que sería inútil reconocerlo como algo sorprendente, que se queme aquí una iglesia, que haya un ataque contra cristianos allá. Estamos acostumbrados a estos incidentes. Durante décadas, nuestro país, nuestra iglesia ha sido atacado por uno u otro grupo desde hace siglos, desde que San Marco entró en Alejandría en el siglo I. Así que la persecución no es nueva para nosotros en Egipto. Pero algo que es sorprendente que quiero compartir con vosotros aquí esta mañana, lo que ha hecho Dios en Egipto durante los últimos 4 años, lo que ha hecho ha sido que nos ha hecho una visita muy especial. Hizo lo mismo que haría un águila con un nido, con las crías. Llevó al nido desde lo más alto de la montaña. Dio la oportunidad a las crías para que pudiesen volar. Y lo que quiero decir con esto es que Dios nos ha permitido a la Iglesia en Egipto a que pase un momento turbulento tras los cambios políticos y la implicación del dominio de los hermanos musulmanes y de otros grupos, permitiendo a nuestro país, que era un país reconocido como un país musulmán moderado, y permitió que nuestro país sufriese dificultades. No solo el país, sino también la Iglesia. Y tuvimos tantos incidentes, imagínense, junto con mi mujer y mis 2 hijos, leía las noticias, veía cómo los musulmanes radicales empezaban a tomar el poder, cómo los musulmanes fanáticos radicales se estaban convirtiendo en los líderes del país. ¿Y cómo creen que yo me sentía cuando vi a los hermanos musulmanes llegar a la presidencia? Junto con todo esto también teníamos las preocupaciones humanas normales, porque al fin y al cabo no estamos hechos de luz, sino también de carne. Y no tenemos alas bajo nuestras chaquetas. Somos personas normales, sí, tenemos fe y creemos en el amor, la protección y la amabilidad de Dios, pero somos humanos y tenemos preocupaciones.
Pero lo increíble fue que en este entorno preocupante aparecían muchas cuestiones sobre nuestro futuro, nuestras preocupaciones. Tuvimos muchos días oscuros, sí, muchos días oscuros. Pero podíamos ver lo que estaba haciendo Dios. Podíamos ver que permitía que la Iglesia volviese a su promesa más principal, que volviese a la Biblia, que nos uniésemos y rezásemos. Y por primera vez, yo diría, desde el primer siglo, en una historia tan larga de 12 millones de cristianos, es decir, un porcentaje muy alto de cristianos en un país musulmán. Por primera vez, cristianos de todas las confesiones sabían que la solución era unirse y rezar. Y nos unimos en grandes reuniones. Una el 11 del 11 del 2011, 55.000 cristianos se unieron para reunir durante 12 horas, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. ¿Y qué pedíamos? No pedíamos protección, no pedíamos ocio, no pedíamos confortabilidad. Pedíamos que Dios viniese a nuestro país y se presentase ante nosotros. Durante décadas nuestro país ha estado cerrado a la evangelización. Y de alguna forma sigue siendo ilegal evangelizar a los no cristianos. Pero Dios nos ha dado esta nueva luz fantástica. No necesitamos eventos en masa ni cruzadas, ni grandes reuniones evangelizadoras en palcos para poder evangelizar. Requerimos un corazón simplemente lleno de amor. Y esto es lo que hemos aprendido cuando nos unimos para rezar. Cristianos de las iglesias evangélicas, ortodoxas y católicas nos unimos y dijimos: Dios, ven y visita nuestro país. Quizás esta declaración os parezca rara y muchos egipcios os la dirían, y es que la iglesia egipcia hoy está viviendo una época dorada. A pesar de todos los desafíos políticos y de las cuestiones que tenemos aún sobre el futuro, aunque nos consideramos un país altamente bendecido, hay mucha es un país de estabilidad frente a otros de nuestro alrededor. Pero sí que tenemos muchas cuestiones. Hay pocas certezas, pero lo que es increíble es que Dios se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo Dios. La Iglesia se ha dado cuenta de lo que estaba haciendo Dios, y muchos cristianos egipcios hoy más que nunca saben que la luz y su corazón debe estar fuera y no dentro de la Iglesia. La evangelización de no cristianos o de musulmanes no es un proyecto o no es un tema sobre eventos. Tiene que ver con nuestro estilo de vida. Es un estilo de vida que tú y yo podemos vivir todos los días. Un estilo de vida cuando salimos de nuestro hogar por las mañanas y sonreímos con amor y compasión ante aquella persona que nos muestra una cara tan dura. Es un estilo de vida en el que tú y yo permitimos que Dios brille en nuestra vida para poder bendecir a otros, porque se nos ha llamado para bendecir, no para criticar. Conozco historias de personas que han perdido a sus hijos. Una de esas señoras es cristiana y estaba celebrando la Navidad. Estaba en una misa de Navidad en su parroquia, y cuando salió estaba con su hija, una hija preciosa de 9 años, y luego un islamista radical de repente se le cruzó y empezó a abrir fuego y mató a la niña. Esa mujer en agonía y en dolor, un dolor que yo ni siquiera puedo entender, no podré entender nunca. La entrevistaron en la televisión egipcia y ante un presentador musulmán
el presentador musulmán pues intentaba conseguir que ella maldijese contra aquella persona que había abierto fuego. Pero no, esta mujer habló de la bendición, de bendecir la vida de aquellos que habían asesinado a su hija. Y dijo, no les deseo la muerte. Dijo, deseo que se encuentren con Dios. Deseo que conozcan a mi Jesús. Un testimonio fantástico, ¿no creen? ¿Cómo en el mundo de hoy podemos enfrentarnos a esta violencia, a este odio? ¿Cómo podemos enfrentarnos a él? ¿Con ejércitos? ¿Funciona? ¿Está funcionando esto? Es que los ejércitos están solucionando las cosas y las armas. La neutralización de los poderes, de los radicales, del Estado Islámico. Quizás pueda funcionar a algún nivel, pero no soluciona el problema. La iglesia en Egipto ha sido bendecida por la presencia de Dios. Nos estamos dando cuenta de que tenemos un tremendo poder, el poder del amor y el perdón que podemos ofrecer a nuestras personas. Hay muchas historias desde la revolución hace 4 años, la del 2011. Lo que es increíble es que los cristianos han vuelto a restaurar el significado de su fe. Muchos cristianos han dejado de tener temor y el temor es el enemigo número 1 para todos nosotros. El terror, el miedo está afectando a Europa tal como me está afectando a mi país. Nosotros y yo no podemos vivir nuestro camino cristiano con miedo a alguien, a algo, a algún régimen. Y siempre que tengamos temor, siempre que tengamos miedo, no brillaremos. Así que el miedo es vuestro enemigo tal como es el mío, con diferentes imágenes, diferentes implicaciones, pero es la misma herramienta del reino del mal. Así que el enemigo, nosotros hemos perdido mucho temor tras la revolución y comenzamos como cristianos a darnos cuenta de que tenemos un mensaje poderoso que mostrar a nuestra comunidad y queremos llevar ese mensaje a nuestra comunidad. Muchos de nosotros hemos empezado a hablar del amor, sonriendo a nuestros vecinos. Hablando con los taxistas, hablando en los supermercados, y no repartimos Biblias porque eso está prohibido, va en contra de la ley. No evangelizamos abiertamente en las calles porque podemos ser sentenciados, podemos ir a prisión si lo hacemos, pero nuestro Dios, nuestro Jesús brilla a través de la comunidad y yo podría estar aquí todo el día hablándoles de historias sobre cómo funciona esto. Funciona, está funcionando, porque no hay ningún poder en este mundo que sea más fuerte que el poder del amor y del trabajo redentor de Dios Jesucristo. Me hicieron una pregunta ayer. Me preguntaron si el corazón de los asesinos podría ser suavizado, y yo creo que sí, podrá serlo, y que ocurrirá, y que un día el mundo, llegará un día en el que todos empezaremos a oír historias de conversión desde dentro de los campamentos del Estado Islámico, en el que las personas verán visiones de Jesucristo que suavizará sus corazones y cambiará sus corazones, porque el poder de la sangre de Cristo es tan fuerte, es increíble. La gente cree que la evangelización de los musulmanes es imposible. Creen que los musulmanes no llegarán a Cristo. Algunos incluso estarían tentados a decir que hay personas que no merecen ser salvadas. Pero yo lo que quiero decirles hoy, esta mañana, es que todo eso es una mentira y que un día llegará un momento en el que tendremos la oportunidad de ver la situación real del hacer de Dios en el corazón de las personas y nos sorprenderemos de cómo Dios está mostrando a los musulmanes de una forma increíble en Egipto, en Libia, en Arabia Saudí, en cualquier país que quieran, en Pakistán y en cualquier país en el que piensen. Así que el llamamiento de la iglesia egipcia y el llamamiento para todos nosotros es que conozcamos realmente quién es nuestro enemigo
y ver cómo podemos mandar nuestro mensaje de amor a la comunidad. Ese es el deseo de Dios y ese es nuestro objetivo real. Así que mi iglesia y mi petición a ustedes, hermanas y hermanos, es hablemos y brillemos por Dios aquí en Madrid, brillemos por Dios en Inglaterra, brillemos por Dios en Egipto y en todos los países, porque el mundo necesita ver la cara real de Jesús. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias por sus palabras. Desde que ha empezado esta mesa redonda ya han sido 12 personas que han sido asesinadas solamente por creer en Cristo. A continuación cedo la palabra al padre Luis Montes, creo que es de origen argentino, aunque ejerce su ministerio en Bagdad, en Irak. Por favor. Buenos días. Evangelizar en los países musulmanes es una realidad muy especial y lo sabe cualquier misionero en Medio Oriente. Como explicó Monseñor Bayar en un preciso resumen, hay muchas limitaciones. Hay muchas limitaciones y casi nunca se puede predicar abiertamente el Evangelio a los musulmanes. Las conversiones en algunos países están absolutamente prohibidas y son castigadas, y en los países en los cuales no están prohibidas, la misma familia se encarga de tomar represalias. Es así que no hay verdadera libertad religiosa. A lo sumo hay un poco de libertad de culto para los cristianos dentro de sus iglesias, pero no hay verdadera libertad religiosa. Eso aún en los países moderados, ¿no? O sea, la expresión países moderados en el mundo islámico es un eufemismo, porque son moderados en comparación con los otros que son más extremistas, pero no es que sean moderados en sí mismos. No existe la posibilidad real de una conversión religiosa de acuerdo en estos países, ¿no? Pero nosotros tenemos muchos modos de evangelizar, como ha dicho Monseñor Bayar, sobre todo con las obras, ¿sí? Porque el testimonio de la caridad produce conversiones. El testimonio de la caridad plantea, ¿sí? Plantea a la gente que no es cristiana la verdad de Jesucristo Redentor. Yo les cuento un ejemplo que quizás muchos lo sepan, pero realmente vale la pena, que pasó hace varios años en Yemen. En Yemen, las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta tenían un hogar donde recibían gente a la noche. Gente que no tenía techo, les daban un plato de sopa y una cama. Al día siguiente, un desayuno. Y entonces la gente que no tenía nada podía pasar la noche ahí. Una noche cae un señor, le pide a las hermanas que desea dormir ahí, que no tiene dónde. Las hermanas, por supuesto, abren estos servicios para él, le dan su cena, se queda a dormir ahí. Al día siguiente, cuando las tres hermanas se van a misa a la mañana, este señor las sigue, el mismo que se quedó en la casa de ellas. Las sigue y a plena luz del día, a la mañana temprano, les dispara por la espalda a las tres y las mata. Este no era un loco, ¿no? Muchas veces uno piensa que el que hace una cosa así está loco. No era un loco, él sabía perfectamente lo que hacía y una persona inteligente, tenía hasta el escape planeado. ¿Qué hizo? Le dispara a las hermanas, se toma un taxi y se va al aeropuerto. Ya tenía el billete comprado, se quería ir del país para no ser atrapado. Pero claro, el hombre tenía sus planes, pero Dios tenía otros. Hubo un problema en el aeropuerto, el avión no salió a tiempo, finalmente la policía lo apresa antes que salga del país. En el interrogatorio, cuando le preguntan por qué mató a las hermanas, su respuesta fue muy clara. Él dijo, porque predican a Jesucristo. Los que vivimos en Medio Oriente sabemos que las hermanas de la Madre Teresa no son especialistas en conocer la lengua árabe. No es que están predicando con la palabra. A veces apenas se les entiende.
Pero este hombre entendió perfectamente la misión de las hermanas de la Madre Teresa. Ellas sabían que ellas estaban predicando a Jesucristo con la caridad. Ellas daban sin pedir nada y hacían bien a todos. Jamás fuerzan una conversión. Jamás ponen condiciones para la ayuda. Pero ellos sabían que las obras de caridad son una predicación de Jesucristo que murió por nosotros. Ese hombre sabía perfectamente. Esa persona que en definitiva es un terrorista, ¿sí? Él entendió mejor que muchos cristianos, ¿sí?, lo que estaban haciendo esas hermanas. Es por eso que no se puede decir que nosotros no podemos predicar a Jesucristo en Medio Oriente. Porque realmente nosotros podemos hacerlo con nuestro testimonio de vida cristiana, ¿sí? Que se diga como en los primeros tiempos, ¿no? Ved cómo se aman. Que los que no son cristianos digan, ved cómo nos aman. O sea que realmente, si bien muchas veces la predicación explícita del Evangelio está prohibida y es riesgosa, aún así no tenemos que renunciar a ella, hacerla con prudencia, etc. Sin embargo, tenemos distintos modos de predicar el Evangelio. Por eso es que nosotros podemos realmente evangelizar en los países musulmanes, aún aquellos en los cuales está más restringida la libertad religiosa. ¿Qué ocurre? Estamos hablando de los países musulmanes en general, poniendo un poquito más de fuerza en los países así llamados moderados. Pero en algunos la situación de violencia es extrema. ¿Sí? Aquí Monseñor dijo varias veces, esto no es ficción, esto es real. A veces desde afuera parece que fuese ficción. La gente me pregunta, ¿es cierto que decapitan niños? ¿Es cierto que han enterrado personas vivas? Y la verdad es que sí. No es ficción, es real, está pasando. La realidad supera la ficción por mucho. La crueldad a la cual llegan estos grupos extremistas como Boko Haram, como el ISIS, es absolutamente terrible. Y en estos casos, el testimonio que se da tiene aún mucho más valor, ¿sí? Porque es un testimonio en definitiva regado con sangre, como al final le pasó a la hermana de la Madre Teresa que yo les conté, como le pasa a cientos de personas en Siria y en Irak, que están muriendo por Jesucristo cada día. Por eso es que tenemos que ser conscientes, esto no es ficción, es real. Esos ataques existen, nos muestran a lo que puede llegar el odio en el corazón del hombre, con un poder destructivo que espanta. Pero por otra parte, porque cuando nosotros nos preguntan ¿cómo es misionar en Irak?, ¿sí?, a veces se extrañan de nuestra alegría, de nuestro entusiasmo, porque las cosas que uno cuenta muchas veces son muy tristes, son dolorosas. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, nosotros vemos que este odio destructivo es nada en comparación con la fuerza que Dios da a sus hijos. El ejemplo que nos están dando los cristianos orientales, los cristianos de Siria, los cristianos de Irak, los cristianos, de Nigeria, de tantos países de donde son perseguidos, ¿sí?, es para nosotros un motivo de enorme orgullo santo. Dios está trabajando en ellos. Y las historias que nosotros conocemos de los mártires de Irak, de Siria, se parecen a las historias que escuchamos de los mártires de los primeros siglos. Una niña que muere en la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación en Irak nos recuerda a Santa Inés, que marchaba con gozo al martirio. Los mismos hombres que murieron en ese atentado en Nuestra Señora de la Salvación, sin defensas, ¿sí?, se paraban sabiendo que los iban a matar e imprecaban a los asesinos y decían, ustedes nos matan, pero Cristo nos resucitará, viva la cruz de Cristo, y los mataban.
Lean el pasaje de los 7 hermanos mártires asesinados en el libro de los Macabeos. Parece literal de ellos. Parecen los profetas del Antiguo Testamento que resurgen para imprecar al malo que se tiene que convertir, a una costa de la vida. Es tan impresionante el ejemplo de estos cristianos que para nosotros estar en Irak, vivir en Medio Oriente, ser testigos de estos testigos, ¿sí?, es un increíble honor, es una gracia enorme, ¿no? En muchas cosas estos países no se destacan para bien, pero nosotros tenemos los mártires. Ahora pasé por Egipto y nos contaban nuestros misioneros allí. Después del asesinato de los 21 cristianos egipcios en Libia, los niños nuestros de nuestros hogares, chicos de 10 años, en el recreo en la escuela, ¿qué hablaban? ¿Qué iban a decir ellos cuando les tocase su turno de ser degollados? Uno decía, yo voy a decir viva Cristo, otro decía, yo voy a rezarle a la Virgen. Es una cosa que pasma, ¿sí?, por la fuerza que Dios infunde en el corazón de sus hijos. Es por eso que evangelizar en los países islámicos, ¿sí?, es por una parte algo realmente difícil, que implica enormes desafíos, pero a la vez es una gracia enorme, gracia ciertamente de la cual nosotros no somos dignos, ¿sí? Dios nos ha elegido que estemos ahí y es para nosotros un gran honor. Eso es todo. Muchísimas gracias, Padre Luis. Impresionante el testimonio de los niños, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Pero es verdad, nosotros tenemos a Cristo y nosotros tenemos mártires. Tenemos mártires. Si me permiten, le voy a dar paso a Monseñor Basar Mati Guarda para que añada un comentario en su intervención. Sí, simplemente para continuar con las ideas de mi hermano, yo creo que Boko Haram y el Estado Islámico son un cáncer, y la forma de parar un cáncer es eliminarlo. Es la única forma de hacerlo, porque si no, este cáncer va a tomar la vida, se va a llevar la vida de personas inocentes, no solo de la zona, sino de otros. Y os puedo decir que en Irak, por ejemplo, tenemos más de 2 millones de desplazados internos y 2/3 partes son suníes. Así que tenemos que parar este cáncer. Ya lo he dicho varias veces, tenemos que utilizar la fuerza para parar, para ponerles freno. Tenemos que utilizar la fuerza para ponerles fin, pero también ofrecer la conciliación, porque el uso de la fuerza es como el tratamiento del cáncer. Tienes que utilizar todo un paquete junto, porque si no empeora. Así que no es solo una justificación en defensa propia, sino, como ha dicho el Papa, esta vez la situación es diferente. Y también me gustaría compartir con ustedes la experiencia de una iglesia y de cómo respondió a la crisis. No nos importó la liturgia, cerrar el edificio, lo dejamos todo. Nos vimos forzados a irnos y muchos curas, hermanas, hermanos religiosos, nos vimos forzados a desplazarnos, pero lo bueno es que la iglesia podía seguir sirviendo a la comunidad allá donde estuviese, comprando comida, agua,
esa era la labor de la Iglesia. Rezamos y seguimos rezando en tiendas. Nos da igual el no tener un edificio. Claro que hay unos edificios preciosos como Parahosh en Mosul, pero ¿a quién le importa? Lo más importante siempre es la gente, servir a la gente. Y llega este momento cuando la gente ve que los padres, los obispos, que los religiosos están en el mismo campamento que ellos, pero siguen intentando servir, dando esperanza. Esto ha hecho que haya una nueva relación. Es una bendición para la Iglesia y nunca más volverá a ocurrir. Es una cosa que ocurre una vez en la vida, que Dios nos ofrece esta experiencia para que la Iglesia esté con la gente al mismo nivel. No es la labor de un obispo tener que ir buscando agua, comida, etcétera, pero es lo que se nos pide ahora y es lo que hemos hecho. Así que sí que creo que tenemos que hacer algo. En lo que se refiere a estos grupos fanáticos, tenemos que ponerles freno. Tenemos que pararles los pies con el uso de la fuerza y un tratamiento completo, porque si no va a ser peor. Y más inocentes morirán sin razón. Monseñor, por favor. Just for the purpose of emphasis, Solo para subrayar una cosa, why do we exercise ¿por qué the ministry ejercitamos of healing, el ministerio de la sanación en la Iglesia, ministry of el delivering ministerio del evil spirits, en salvar a las personas del espíritu malvado y del exorcismo? do we do that? ¿Por qué hacemos eso? Won't the church say, if somebody La is Iglesia diría que si alguien está enfermo, sick, let him look at his sickness veamos su enfermedad of view of desde el punto de vista de la redención and no intervention should y sin ninguna intervención. O sea, a veces que se dice que no debería haber ninguna intervención para curarle. evil spirit. Pero cuando una persona está poseída por el espíritu malvado, el espíritu de la brujería, ¿por qué no decir, dejémosle que sufra, porque Imitating Jesus, con ese sufrimiento imitará a Jesús e irá al cielo? ¿Por qué ejercitamos el ministerio de la sanación, de la entrega y del exorcismo? Para darnos cuenta the purpose of la segunda parte del propósito de la redención de Jesucristo, que era story dimension. la dimensión expiatoria sustitutoria Take away suffering from us. This Jesus del que demonstrated in his el que podemos ver a Jesucristo, el que podemos encontrar a Jesucristo. Deberíamos ver esa dimensión. ¿Cómo paramos el mal? ¿Cómo continuamos con la victoria de Jesucristo sobre el mal? Aceptando a los hermanos musulmanes en este contexto de Oriente Próximo, de Oriente Medio. El contexto es único, la respuesta tiene que ser único. Lo que en América, lo que en países predominantemente democráticos, tenéis que enfrentaros al mal. No debemos ser tolerantes al mal. Tenemos que luchar contra el mal y encontrar formas de superarnos al mal, porque de esa forma continuaremos la victoria de Jesucristo sobre el mal. Y para cerrar la intervención del pastor Michael, me gustaría personalmente hacer una pregunta. ¿Qué ocurre cuando un musulmán se convierte al cristianismo? ¿De qué forma es aceptado en la familia? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Eso puede despertar de alguna forma la ira radical?
Siempre oímos historias tristes sobre incidentes que ocurren por los musulmanes radicales y cómo sus corazones están tan endurecidos y que muchos de nosotros pensamos que de hecho ni siquiera tienen corazón para empezar, por los terribles ataques y asesinatos que cometen. Pero tenemos que buscar historias para ver exactamente qué es lo que está haciendo Dios. Tenemos que escuchar algunos de los testimonios de aquellos increíbles hermanos y hermanas que han sido convertidos por el amor de Jesús. Porque el milagro está ocurriendo, aunque tú y yo no lo queramos creer, el milagro está ocurriendo en muchos musulmanes y algunos de ellos radicales. De hecho, están llegando a las manos de Dios en lugares en los que tú y yo no nos podemos imaginar. Y las historias de la conversión son increíbles. La forma en la que se encuentran a nuestro Salvador es increíble. Han encontrado la vida. Salen de sus tumbas humanas y encuentran vida cuando les transforma la sangre de Cristo. Y están dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer para vivir su fe. Y yo me considero un cristiano de una familia cristiana, me veo como un pequeño enanito, si lo puedo decir de alguna forma. Cuando comparo el viaje, el itinerario y la ruta de mi fe comparada con la de ellos, porque cuando un musulmán decide llegar a las manos de Dios, se convierten en enemigo de la nación, se convierten en enemigo de la familia, de la comunidad y, por supuesto, en enemigo del Islam. Porque el Islam para los musulmanes es una identidad. Así que cuando un musulmán deja de lado el Islam, deja de lado su identidad y la de toda la comunidad. Y esto es insultante e insoportable para muchas familias. Así que muchos son echados de su hogar inmediatamente. Si son personas correctas, les echan. Otros les golpean, les encierran en sus habitaciones sin comida. Algunos incluso son entregados por sus hermanos y hermanas o padres a las fuerzas de seguridad para ser interrogados y torturados para que vuelvan a su fe inicial. Y muchos de ellos son asesinados por sus familiares, por supuesto. Hemos oído historias de gente que ha sido prendida a fuego mientras estaban durmiendo por sus propias familias. La historia de una niña que fue lanzada desde la sexta planta de un edificio por su propia familia, porque sabían que ella daría la vida por Jesús. Pagan el precio último. Pero queremos escuchar sus historias, así que hermanos y hermanas, os pido que busquéis esas historias, veáis lo que está haciendo Dios, porque seguimos escuchando y nos seguimos centrando en lo malo, en lo negativo que está ocurriendo en todo el mundo, pero busquemos la esperanza en lo que está haciendo Dios. Gracias. Thank you very much. Thanks. Y por último, para terminar las intervenciones en la mesa, quería hacerle una pregunta al padre Luis Montes, una pregunta recurrente en este congreso. ¿Qué podemos hacer desde Occidente, desde Europa, desde España, desde Madrid, desde aquí? ¿Qué puedo hacer yo? Sí, la persona común dentro del pueblo tiene 3 modos fundamentales de ayudar. Las 2 primeras las pueden hacer absolutamente todos. La primera es la oración. Hace falta rezar. La oración mueve montañas. La oración del Papa Francisco detuvo el ataque a Siria en su momento. La oración de toda la Iglesia unida al Papa Francisco. Entonces tenemos que rezar y rezar más, ¿no? Recordemos que Dios quiere concedernos gracias a través de nuestras oraciones. Por eso tenemos que insistentemente pedir a Dios. Eso se lo podemos pedir a todos y eso todos tienen que hacerlo. En segundo lugar, dar a conocer lo que está pasando, porque desgraciadamente no se conoce lo suficiente.
Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que está pasando. La gente sigue solamente lo que aparece en los medios. Y esto de Medio Oriente, el genocidio de los cristianos aparece en cuentagotas solamente. Entonces tenemos que hacerlo. Y ahora es muy fácil, ¿sí? ¿Qué sé yo? Uno comparte una noticia en Facebook, ya se la hizo llegar a 40, 50 personas más, si no más. Entonces, y eso también lo pueden hacer todos, al menos en su lugar de trabajo o en sus familias. Y por último, los que puedan, ¿sí? Enviar una ayuda económica, porque esta gente que estamos hablando, estos refugiados, se mantienen con la caridad de lo que les llega a través de la iglesia. Es como, por decirlo, un peso muerto, ¿no? Porque no están trasladados a una ciudad que no es la de ellos, no tienen posibilidad de trabajar, porque una ciudad de 50.000 personas la tiene 100.000, las infraestructuras no están dadas, no pueden trabajar, y entonces tienen que recibirlo todo. Ya bastante duro es para ellos eso, tener que vivir de la caridad sin poder hacer algo positivamente y sin decidir el futuro de sus hijos. Así que al menos, ¿sí? Mostrémosles nuestro apoyo, mostrémosles cómo estamos con ellos, demos la posibilidad de que tengan una vida digna en medio de tantas dificultades. Muchas gracias. Sé que la organización del Congreso me va a matar, pero les voy a rogar que me permitan saltarme un poquito el programa, porque me ha solicitado su beatitud Ignatius Joseph III poder intervenir en el entorno de esta mesa. Su beatitud es patriarca de Antioquía y quería hacer una breve intervención respecto a esta mesa. I'm sorry if I could, discover Michael. Siento si a lo mejor he visto a Michael, pero soy patriarca, quiero decir un par de palabras. Jesús, nuestro Redentor, a través de su sacrificio y su sangre. Estamos aquí como testigos de su redención y Él nos dijo a nosotros, sus discípulos, en San Juan, capítulo 14, y dijo que se ofrecerán sacrificios a Dios. Eso es una cita. Y la otra es que Jesús dijo que estaba como testigo a la verdad. Hermanas, hermanos, están aquí para ser testigos de la verdad del Evangelio de Jesús, para contar a nuestras hermanas y hermanos de la religión islámica la verdad que les ayudará. No solo decir que estamos entre ustedes para dar la mejilla. No sé, pero cuando hablamos del cristianismo en el Oriente Medio, ahí hemos sufrido la persecución durante muchísimos siglos y los hermanos y las hermanas en esa región musulmana, ellos piensan que ya hemos llegado a nuestro objetivo, que tenemos que convertirnos a su religión. Por supuesto, es una cuestión de libertad, pero por favor, están aquí para ser testigos de la verdad, y para ser testigos de la verdad hay que defender la causa del Evangelio, ayudando y demostrando solidaridad hacia los hermanos y las hermanas en el Oriente Medio. Gracias. Thank you very much. Pues con esto cerramos la mesa redonda. Muchas gracias a todos.